Bienvenidos a Ahora Misiones Noticias, tu sitio de noticias en la web. ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Panorama de Noticias. Hoy vamos a hacer un recorrido a fondo por la información que realmente importa, acá en Misiones y en el mundo. Miren, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero vamos a empezar bien cerca, en casa, con esa realidad tan compleja del cruce Posadas-Encarnación. Después nos metemos de lleno en la economía nacional para ver qué pasa con el cepo al dólar. De ahí, pegamos un salto al panorama internacional con los titulares más calientes. Y para terminar, cerramos con la información de servicio, esa que nos ayuda a organizar el día. Bueno, arranquemos. Nos vamos a sumergir de lleno en nuestro primer tema. Y es que para entender las tensiones que se viven hoy en la frontera, no alcanza con mirar una foto del presente. Es clave, pero clave en serio, entender todo el proceso histórico que la fue moldeando. Los expertos de hecho tienen una palabra para esto: orogénesis. Suena complicado, ¿no? Pero en el fondo es simple. Es como la biografía de la frontera. Imaginen que es la suma de todas las decisiones políticas, los movimientos sociales y los cambios culturales que dibujaron esa línea que hoy conocemos y que cruzamos todos los días. Y esa biografía, claro, tiene sus fechas clave. Todo empieza allá lejos con las fundaciones jesuíticas, después la creación formal de nuestras ciudades. Pero acerquémonos un poco más. Un momento fundamental fue el fin de los gobiernos de facto, que abrió la puerta a la cooperación. Y después, dos eventos que la verdad lo cambiaron todo. La inauguración del puente en el 90 y apenas un año después, la creación del Mercosur. Esos dos hitos redibujaron por completo el mapa de la zona. Y acá está el nudo del asunto. ¿Por qué esta nueva dinámica generó un conflicto con dos caras que no podrían ser más distintas? Por un lado tenemos a los comerciantes de Posadas, a través de la Cámara de Comercio. ¿Qué dicen ellos? Que las asimetrías de hoy son competencia desleal, que esto perjudicó un negocio que antes era muy próspero. Y en la otra vereda están las paseras paraguayas. Para ellas cruzar todos los días no es solo un trabajo, es un estilo de vida. Y en ese camino se enfrentan a controles súper estrictos, a veces a malos tratos y siempre con el miedo de que les saquen la mercadería. Y a todo esto hay que sumarle otro factor que fue un antes y un después, y esta imagen lo dice todo. A la izquierda vemos cómo era el viejo y vibrante centro comercial de Encarnación. A la derecha, ese mismo lugar bajo el agua. Esto fue por el impacto de la represa Yacyretá. Y no fue solo un cambio en el paisaje, Esto desplazó el corazón económico de la ciudad y alteró para siempre la vida de miles de personas, redefiniendo completamente cómo se movía la gente y el comercio. Ahora, más allá de la economía y la historia, está la parte humana, que a veces es la más dolorosa. Escuchen esta cita, es de una pasera anónima. Pone en palabras algo muy crudo. La discriminación, la humillación que a veces se siente en los controles, es un testimonio que te pega fuerte porque va más allá de los números y nos habla de dignidad. Bueno, hacemos una pausa acá, dejamos la frontera por un momento y pasamos al plano nacional. Vamos a hablar de un tema que nos toca el bolsillo a todos, el cepo al dólar. La noticia central es esta. El gobierno nacional tiene planeado mantener, al menos por ahora, las restricciones para comprar dólares que se pusieron de nuevo justo antes de las elecciones de octubre. El objetivo es bastante claro, intentar contener el tipo de cambio y que la brecha no se dispare. Pero a ver, ¿de qué estamos hablando concretamente? Básicamente de dos medidas clave. La primera es que sigue prohibido operar al mismo tiempo en el mercado oficial y en los financieros, como el dólar MEP o el contado con liqui. Y la segunda es que las billeteras virtuales, las que usamos en el celu, van a seguir sin poder ofrecer dólar oficial a sus usuarios. Es momento ahora de levantar la vista, de ampliar un poco la mirada y ver qué está pasando en el resto del planeta. Vamos con un resumen de las noticias internacionales más importantes del día. Empezamos por Estados Unidos porque hubo un cambio político muy significativo. El partido de Donald Trump acaba de conseguir la mayoría en la Cámara de Representantes. Como ya tenían el control del Senado, esto significa que ahora tienen el control total del Congreso, que implica que tienen el camino mucho más despejado para avanzar con su agenda. Mientras tanto, la tensión en Medio Oriente no baja, para nada. Israel sigue adelante con su campaña militar en Líbano. Se reportaron ataques aéreos sobre objetivos de Hezbollah en Beirut, y esta escalada parece que también se extendió a territorio sirio. El panorama regional está cada vez más complicado. Ahora viajamos a Perú, donde se está viviendo una situación de contrastes. Por un lado, Lima es la anfitriona de la cumbre APEC, un evento importantísimo con líderes de todo el mundo. Pero al mismo tiempo, en las calles, miles y miles de personas salen a marchar contra una ola de inseguridad terrible, que para que se den una idea, le cuesta al país casi un 3% de su PBI.
Y nos quedamos acá cerquita en Brasil, donde hay mucha preocupación por un ataque con explosivos contra la sede de la Corte Suprema, nada menos. La principal sospecha de los investigadores apunta a grupos extremistas y a figuras ligadas al bolsonarismo. La tensión política ya sigue por las nubes. Y ya para ir terminando, volvemos a casa, a Misiones, con esa información práctica que siempre necesitamos para planificar el resto del día. A ver, el tiempo para este viernes. Se espera que esté inestable en toda la provincia. En Posadas, por ejemplo, la máxima va a llegar a los 31 grados. Atención con los pagos, hoy es el turno de los jubilados y pensionados que cobran la mínima y tienen DNI terminado en 4. Y la frase del día nos la regala Kofi Annan, para reflexionar un poco. No he logrado nada solo, millones de personas en todo el mundo ansiaban la paz. Y nos despedimos con una pregunta, volviendo un poco al tema con el que empezamos. ¿Puede una frontera hacer las dos cosas al mismo tiempo? Es decir, una barrera que está marcada por la desconfianza histórica y a la vez un puente inevitable para la integración del día a día. La respuesta, como vimos hoy, es tan compleja como la vida misma en esta parte del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este panorama de noticias. Si quieren saber más sobre estos temas y estar al día con toda la actualidad, los invitamos a visitar ahoramisiones.com.ar. Que tengan un excelente día. Esto ha sido todo por las noticias más relevantes del día. Nos vemos en un nuevo informe de Ahora Misiones Noticias. Hasta luego.